Seguramente a inicio de esta semana te topaste con esto en los medios de comunicación. El programa Jugando Pelota Dura lanza una campaña, o más bien lo que ellos llaman una convocatoria nacional, para iniciar un diálogo multiparte referente a la violencia que arropa nuestra niñez y nuestra juventud. Y el equipo que estaba ese día en la programación utilizaron una camisa con esta premisa que a la vez contiene una pregunta. ¿Y los padres? ¿Dónde están? Voy a empezar por explicarte lo que es esta campaña. Y esto a través de sus plataformas sociales indicaron que esto es con el propósito de iniciar un diálogo y que también no sea solo una propuesta, sino que se traduzca en acciones concretas. Se invita a todos los sectores de la sociedad sin distinción de ideologías a participar en este esfuerzo. Se realizarán campañas con la colaboración de artistas y deportistas y se actualizarán estadísticas sobre violencia. Además, se presentarán recomendaciones que involucren al sector privado y entidades sin fines de lucro. Pero yo quiero detenerme en esta premisa. A mí me parece que en realidad la intención de hacer una iniciativa como esta está muy bien, pero me preocupa que este eslogan que están utilizando dé la impresión de un mensaje distinto al que quieren llevar. ¿Por qué? Desde el caso de Gabriela, que se comienza a ver en vista hoy, hemos visto cómo se ha levantado la población a hablar que la problemática inicial yace en lo que es la crianza. Y este tipo de eslogan lo que hace es encajonar y extrapolar esta problemática y simplificarla a un solo factor, que es verdad lo que dice la población, esto es culpa de la crianza. Por eso, ¿y los padres dónde están? Lo que me preocupa aún más, porque comenzamos a enajenar todos los factores que pueden influir sobre las conductas de nuestros niños y vamos a buscar un solo culpable. Es simplificar el problema y solamente señalar en una dirección. Y yo exhorto grandemente a las personas que están en todos los comentarios a través de las plataformas sociales de esta campaña a que se orienten un poco más antes de perpetuar y diseminar información errónea, porque ciertamente hay muchos profesionales y profesionales de la salud que han dedicado su vida a estudiar cómo los factores externos influyen y moldean la conducta de nuestros niños. O sea que esto no es un elemento ni una problemática unidireccional. Y para explicar ello existen modelos como este, que es el modelo ecológico, que nos explica cómo el entorno inmediato de los niños, que incluye el centro escolar también, que incluye también, si nos vamos un poquito más enajenado al centro, el exosistema, que incluye a su vez lo que es el gobierno local, la televisión, iglesia y todos aquellos factores externos que no se controlan en este mesosistema, pueden ejercer su influencia sobre las conductas, salud, entre otras cosas, de los niños, jóvenes y el ser humano como tal. Entonces, este tipo de campaña lo que hace es obviar todo aquello que está alrededor que tiene su influencia en el desarrollo óptimo del ser humano. En este caso, hablando particularmente de los niños y los jóvenes. ¿O es que todas estas personas cuando criaron sus hijos, los que tienen hijos, se les olvida que en su casa se les enseñaron unos valores y que en algún momento ellos pudieron actuar en contra de lo que se les enseñó en la casa? Y eso no es responsabilidad de ellos. Sabemos que nuestros niños están expuestos a una sociedad que tiene otras ideas, creencias y se perpetúan unas conductas distintas a las que se les enseña en el hogar. Adicional a esto, que generar diálogos y conversaciones implica también involucrar a las partes que tienen tanta pertinencia y son los actores principales en este asunto: los padres, el entorno escolar con todos sus componentes, así como el Departamento de Educación. Y aunque quisieron obviar, aquí hubo una persona que lo dijo claramente, cuáles son las otras partes y actores involucrados para atender esta problemática, que es el sistema de educación y así también la Policía de Puerto Rico, que ya existen leyes, políticas y medidas para que estos atiendan las problemáticas con tiempo cuando la escuela lo identifica. ¿Y qué hicieron? No puedo tocar esto. Y aunque quisieron redirigir las expresiones de Dedi y hacerlo ver como que continúa siendo responsabilidad única y esta problemática se resuelve de manera simplista y unilateral con los padres, esta guarda mucha razón en lo que dice. Y por más que se quiera obviar el triángulo de colaboración, hay que continuar dándole lata a esto entre los padres y tutores legales, entre la institución y todos sus componentes y el Departamento de Educación con todas sus políticas, normativas y regulaciones. Y evitar continuar diseminando información errónea. Que les recuerdo que existen muchos estudios educativos para explicar las conductas de los niños y los jóvenes y aquellos factores que inciden sobre las mismas. Factores biológicos, genéticos, factores sociales como la economía, tener una vivienda segura, padres tener sueldo estable, entre muchas otras cosas, ejercen su impacto sobre las conductas de los niños que luego pueden ser manifestadas en otros entornos. En Puerto Rico hemos visto en las últimas semanas este tipo de noticias. Al día de ayer, que les gritaron asesinas, los de hoy estaban pidiendo compasión. El diagnóstico de los principales analistas de televisión va en una sola dirección: echarle la culpa al reggaetón y a la cultura de la violencia que despierta toda esa música malvada.
Pero bueno, nada nuevo bajo el sol, porque cada vez que vemos a los defensores del sistema en Puerto Rico, siempre tratan de echarle la culpa a la gente pues, de los problemas que tiene el país. Cada vez que usted le da like a un videíto de eso, de la musiquita esa que ustedes oyen, que está con armas, que es un culto a la violencia, ¿qué le estamos transmitiendo a nuestros hijos? Y no encontrarás precisamente un experto en criminología, realmente lo mío pues son temas electorales. Sin embargo, estudié sociología y creo que hay algunas cosas que deben quedar claras. Y por cierto, parte de esos conocimientos los tengo gracias a la Universidad de Puerto Rico, donde tuve la suerte de estudiar un año. Ya lo he dicho muchas veces, pero lo repito. Empecemos por datos muy básicos. Resulta que Puerto Rico tiene el índice Gini más grande de Estados Unidos. Recordemos, el índice Gini es aquel índice que mide la desigualdad entre las rentas más altas y las rentas más bajas. Pero no solo eso, Puerto Rico duplica al segundo estado con mayor índice de pobreza de todo Estados Unidos. ¿Qué tiene que ver la violencia, la criminalidad con la desigualdad? Bueno, pues tiene una relación directa. Y no lo digo yo, lo dicen los datos, pero aparte lo dicen los mayores autores que han hablado sobre criminología dentro de la sociología. Tanto Merton como Durkheim comparten que la desigualdad es producto de la tensión que surge en la sociedad cuando hay mucha desigualdad económica. Por su parte, Wilkinson y Pickett escribieron este libro que te pongo aquí, en el que establecen, bajo una investigación, que existe una relación directa entre la desigualdad y la pobreza con la criminalidad y la violencia. Por último, Zygmunt Bauman lo que plantea es que, de alguna manera, la exclusión social generada por la pobreza y la desigualdad traen consigo, ¿verdad?, episodios de violencia y de inseguridad en las calles. Y lo que digo no es una legitimación de la violencia ni de la criminalidad o una justificación. Realmente lo que estoy señalando es que Puerto Rico ahora mismo es como un gato encerrado en una esquina. Si nosotros lo molestamos, lo mantenemos en tensión, evidentemente la violencia va a surgir de alguna manera. En conclusión, la desigualdad genera desajustes. Esos desajustes en la sociedad generan tensión y la tensión termina generando violencia.